Y saben, hermanos, quiero comenzar con un proverbio chino, que este proverbio chino dice así, vean, este proverbio dice: una generación planta los árboles y otra se beneficia de la sombra. Esta es una verdad, hermanos, que hoy en día nos ha afectado mucho, porque nuestros padres en el pasado, nuestros abuelos en el pasado, ellos plantaron los árboles y nosotros hoy en día estamos disfrutando de la sombra. Pero la realidad, hermanos, es que nuestra generación no está plantando ningún árbol en el futuro. Y las generaciones futuras, hermanos, se van a quedar sin un árbol donde puedan refugiarse. Porque, hermanos, hoy en día realmente estamos viviendo en una desintegración social muy grande. Hoy en día, hermanos, no tenemos dónde refugiarnos, ya que las familias están desunidas, están rotas. Las autoridades, ¿quién las respeta? Absolutamente nadie. Hay jóvenes, hermanos, que empiezan a trabajar ya con el crimen organizado. Hay mujeres, hermanos, jovencitas que están siendo explotadas sexualmente. El dinero ya no vale nada, está por los suelos. Y si tú no tienes dinero, la sociedad te dice, entonces tú tampoco ya no vales nada. Hermanos, realmente nosotros podemos decir estas y muchísimas cosas más terribles. ¿Por qué? Porque dejamos de plantar árboles que daban el descanso y la seguridad a nuestras generaciones. Esta es la realidad, hermanos. La pregunta que quiero hacer, hermanos, es: ¿cómo nosotros podemos plantar esos árboles? ¿Cómo nosotros podemos plantar esos árboles? Salud. ¿Cómo? ¿Sabes cómo, hermano? Regresando a los valores de la palabra de Dios. Solo así vas a plantar un árbol para tu generación, regresando a los valores de la palabra de Dios. Por desgracia, hermanos, todo mundo sabemos que vamos por mal camino. Y es más, lo reconocemos. Todos decimos, estamos mal, vamos por el mal camino. Y por eso, hermanos, tenemos a personas que empiezan a rechazar la palabra de Dios abiertamente, porque ellos dicen, todos estamos mal y Dios ya no me importa. Aún seguimos siendo malos. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que hacer lo que dice Josué. Vean, acompáñame a Josué, por favor. Josué 24, versículo 15. Vean lo que dice Josué. Josué 24, versículo 15. Josué, capítulo 24, versículo 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servirás. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y escucha, pero yo y mi casa, ¿qué? Serviremos a Jehová. Hermano, esta es la decisión que tú tienes que tomar con tu familia. ¿A quién vas a servir? ¿Cuál es la decisión que tú vas a tomar, hermano? Espero que sea servir a Jehová, ¿no es cierto? Servir al Dios verdadero. Porque, hermano, si tú decides servir al Dios verdadero, eso significa, hermano, que Él es la prioridad en toda tu vida. Cuando tú decides servir a Jehová, Jehová no puede ser el primero en una serie de cosas, ¿no? Jehová tiene que ser el único en tu vida. Esta es la realidad, hermanos, que nosotros tenemos que atesorar en nuestros corazones, porque eso es servir a Dios, ponerlo por encima de todas las cosas. Nuestro mundo, hermanos, nuestra tierra, nuestro país ya no tiene valores morales. Sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no es cierto? Pero ¿qué decidimos hacer? Lo malo. ¿Por qué? Por esto. No quisiste servir a Jehová. Desechaste a Dios, por eso seguimos lo malo. Hermanos, solamente hay una manera de solucionar esto. Y es haciendo lo que Josué hizo. Servir al único Dios verdadero. Eso implica obedecerlo
en todo lo que Él ha dicho. Por esa razón, hermanos, Dios mismo ha dejado los 10 mandamientos para que nosotros lo obedezcamos, para que nosotros le sirvamos, para que sepamos, hermanos, cómo se plantan esos árboles que le darán sombra en un futuro a nuestras generaciones. Y hoy, hermanos, llegamos al 5.º mandamiento, gracias a Dios. Y en este 5.º mandamiento, hermanos, que encontramos en el Decálogo, en su contexto, hermanos, recuerdan, estamos en Éxodo 20, en su contexto, estamos en el año 1445 a.C., estamos acampando alrededor de 2 millones de israelitas bajo el monte Sinaí, o también conocido bajo el monte Horeb, que hace 3 meses atrás acaban de salir de la tierra de Egipto. Y entonces Dios, hermanos, da este decálogo, o también conocido como los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Y de manera, hermanos, muy general, estos 10 mandamientos se dividen en 2 partes. La primera parte la encontramos en los 4 primeros mandamientos, que simplemente tienen que ver con nuestra relación nosotros con Dios, ¿ok? Los primeros 4 mandamientos. Y los otros 6 mandamientos, que es la segunda parte, tiene que ver la relación entre nosotros mismos, ¿ok? Es la relación entre unos a otros. Ahora, hermano, tenemos que entender algo importante. Dios, hermano, jamás dio los 10 mandamientos, jamás dio la ley a los israelitas para que se salvaran. La ley no salva, hermano, ¿ok? Tú te querías ser salvado, no tenías que ir por el camino de la ley. Pero, ¿por qué Dios dio los 10 mandamientos, hermanos? ¿Por qué los dio? Fíjense, Dios nos dio los 10 mandamientos para que nosotros pudiéramos ver el estándar perfecto de Dios. Y así nosotros, junto con los israelitas, pudiéramos ver nuestra pecaminosidad. Y así nuestro pecado, hermanos, iba a ser aplastado por Dios, porque Dios es un Dios santo, ¿no es cierto? Y entonces, cuando nosotros veíamos los 10 mandamientos, nosotros íbamos a decir, no puedo yo cumplir con eso, por eso necesito al único Salvador, a Jesucristo el Señor, porque yo no puedo con eso. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, para nosotros como cristianos, hermanos, es una realidad. Ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, ¿sí? Sin embargo, 9 de los 10 mandamientos todavía, hermanos, aplican a nosotros. ¿Por qué? Porque se repiten en el Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo los volvió a enseñar y ahora nosotros debemos de aplicarlos. ¿Por qué? Porque esos mandamientos, hermanos, ahora son una expresión de amor que le tenemos a Dios. Yo practico los 10 mandamientos porque yo amo a Dios. Es una expresión de mi amor a Él, es una expresión de mi fe arrepentida hacia Él. Por eso yo practico los 10 mandamientos. ¿Ok, hermano? Obviamente, hermanos, eso también nos hace recordar nuestra pecaminosidad. También nos hace ver que nosotros somos pecadores delante de Dios y que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Cristo. Porque si nosotros somos pecadores, el Dios Santo nos va a juzgar. Necesitamos un Salvador. Entonces, hermanos, hoy iniciaremos en esta segunda sección. Hoy inicia la segunda sección de los 10 mandamientos. Y esta segunda sección, como lo dije, hermanos, tiene que ver con nuestra relación entre las personas. Y hoy, hermanos, vamos a hablar del respeto a los padres. ¿Ok? Ese va a ser el tema, el respeto a los padres, sin importar la edad que tengas. Porque es cierto, hermanos, la sociedad está podrida, la sociedad no ha plantado árboles, pero este mandamiento, hermanos, nos va a dar una base grande, este mandamiento nos va a dar un árbol grande para que nosotros podamos plantarlo, hermanos, y así tener respeto bajo nuestras autoridades dentro de la familia, ¿ok? Así que vamos a Éxodo 20, versículo 12, que ese es el texto que vamos a estudiar. Éxodo 20, versículo 12. Éxodo 20, versículo 12, vean, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Este mandamiento, hermanos, tiene el propósito de proteger el honor de la familia. Ese es el propósito de este mandamiento, proteger el honor de la familia. Por eso
dice Dios, honra a tu padre y ¿a quién? Y a tu madre. ¿Sabes algo, hermanos? Dios, antes de la caída al pecado, Dios había dicho que el líder de la familia iba a ser el varón. ¿Por qué? Porque lo creó primero, porque lo puso a trabajar, porque lo puso a que le pusieran nombres a los animales. Y entonces todo eso, hermanos, mostraba que él iba a tener una autoridad. Pero sabemos que después Dios creó ¿a quién? A Eva. ¿Para qué? ¿Para qué la creó? ¿Por qué Dios creó a Eva? Para que fuera su ayuda idónea, no su supervisora idónea, su ayuda idónea. ¿Ok? Entonces, hermanos, Eva fue creada para que le ayudara a Adán a cumplir todo lo que Dios le había dicho que tenía que cumplir. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, nosotros sabemos que tanto el hombre como la mujer fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. Dios los creó iguales espiritualmente. A los dos les dijo, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, enseñórense de la tierra. A los dos se los dijo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese es el mandato para el hombre y para la mujer. Y siempre, hermanos, que Dios empezó a crear en Génesis, siempre que Dios acabó de crear tanto al hombre como a la mujer, siempre vemos que Dios expresaba esta frase, todo es bueno en gran manera, ¿no es cierto? Dios creaba y todo era bueno. Dios creaba y todo era bueno. Todo era apto para cumplir el propósito por el cual Dios lo había creado. ¿Ok? Sin embargo, hermanos, había algo que no era bueno. ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué? Había algo que no era bueno. Génesis 2:18, vean lo que dice. Génesis 2:18. Había algo que no era bueno. Todo era bueno en gran manera, pero había una cosa que no era buena. Génesis 2:18, vean lo que dice. Génesis 2:18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Y entonces aquí Dios crea el matrimonio. Crea el matrimonio. Dios crea el matrimonio. Y eso es lo que todo hombre y mujer debe de cumplir si quiere unirse, el matrimonio. ¿Ok? Dios crea el matrimonio. Ahora, alguien va a decir, hermanos, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el 5º mandamiento? ¿No es cierto? Porque ya nos arrojaste hasta Génesis. Porque, hermano, no importa que tú estés casado o casada. No importa que tú ya no vivas bajo el techo de tus padres. No importa que tú ya te hayas salido de tu familia. Hermano, tú siempre tienes que cumplir con el 5º mandamiento. Tú siempre tienes que cumplir con lo que dice Dios en Éxodo 20:12. ¿Qué dice Dios en Éxodo 20:12? Ya lo leímos. Honra a tu padre y a tu madre. Tú debes de cumplir con esto, hermanos. Porque nota, aquí no dice, si solo vives con tus padres debes de honrarlo. ¿Dice eso? No. Tampoco dice, honra a tu padre un 80% y a tu madre un 20%. ¿Dice eso? No. ¿Por qué? Porque padre y madre son iguales. Entonces, hermanos, si tú estás casado, eso no quiere decir que tú te vas a olvidar de tus padres. Por supuesto que no. Y entonces yo digo, entonces yo ya no los voy a respetar porque yo ya me casé. No, Dios no se está refiriendo a eso. Tampoco se está refiriendo, hermanos, que te tienes que olvidar de tu responsabilidad como hijo o como hija. Porque si tú los ayudabas económicamente porque realmente lo necesitaban, entonces ya no los voy a ayudar porque ya me casé, porque ya estoy con mi cónyuge. No, no es así. Más adelante vamos a tocar ese punto, hermanos, pero quiero que notes algo más aquí en Éxodo 20:12. Dice el mandato, que este mandato tiene una promesa, porque dice el versículo, vean, honra a tu padre y a tu madre, y escucha, aquí viene la promesa, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Quiero preguntar, hermanos, ¿a qué tierra se refiere Dios? Recuerden el contexto, le está hablando ¿a quién? A los israelitas, ¿no es cierto? Que salieron de Egipto. Entonces, ¿a qué tierra se está refiriendo Dios? A la tierra prometida, conocida como la tierra de Canaán.
Entonces Dios le está diciendo, israelitas, ¿quieres vivir muchos años de vida? Entonces tienes que honrar a tu padre y a tu madre. Esa es la promesa. ¿Quieres vivir muchos días en esta tierra Canaán que yo te he prometido? Honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, de los 10 mandamientos, este es el único mandamiento para la familia. Es el único. Y también, hermanos, es el único mandamiento que incluye una promesa por cumplirlo. Ahora, quiero preguntar, hermanos, este mandato fue para los israelitas, ¿no es cierto? Ahora, ¿este mandato se aplica hoy en día para nosotros? ¿Sí? Los que dijeron sí, ¿por qué? Recuerden siempre hermanos. Siempre, sí, es parte de, pero siempre recuerda esto. Siempre que tú veas un mandato en el Antiguo Testamento, ¿ok? Si ese mandato se repite en el Nuevo Testamento, es para ti, ¿ok? Así de sencillo, hermanos, ¿no? ¿Este mandato se repite? Sí. ¿En dónde? Efesios 6, ¿ok? Efesios 6. Vamos al libro de Efesios, hermanos, porque ahí es donde se repite Pero para que tengas el contexto, no vayas a Efesios 6. Ve a Efesios 5, hermanos, pero simplemente quiero darte el contexto. Aquí en Efesios, hermanos, lo que va a hacer Pablo en el capítulo 3, va a presentar la posición de los cristianos, ¿ok? Y una vez que los cristianos tienen una posición en Cristo, Pablo dice, ellos tienen una riqueza en Cristo Jesús. Y por esa riqueza que tienen en Cristo Jesús, entonces ellos tienen que vivir bajo la vocación que fueron llamados, o sea, como hijos de Dios. Y así todo cristiano se tiene que comportar como un hijo de Dios. Y entonces lo que va a hacer Pablo en Efesios, hermanos, va a empezar a hablar de cómo nosotros pasamos de nuestra vieja vida a una nueva vida. ¿Cómo es que se ve un cristiano que era viejo en sus pecados, pero ahora nuevo en Cristo Jesús? Y entonces Efesios 5:18, ve lo que dice. Por eso Pablo dice estas palabras en Efesios capítulo 5, versículo 8, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Escucha, antes bien que ser llenos del Espíritu. Nota, hermanos, aquí Pablo dice que nosotros tenemos que ser llenos ¿de quién? Del Espíritu. Esta frase, hermanos, llenos del Espíritu, es un imperativo. O sea, es un mandato, es una orden. El Señor te está diciendo, yo te ordeno que tú seas lleno del Espíritu. La pregunta, hermanos, es, ¿qué es ser lleno del Espíritu? ¿Qué significa esto de ser lleno del Espíritu? Ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, lo dice su pasaje paralelo. No lo vamos a leer, pero simplemente se los voy a decir para que lo apunten si quieren. El pasaje paralelo de es Colosenses 3:16. Y Colosenses 3:16, hermanos, ahí nos dice que ser llenos del Espíritu es ser llenos de la palabra de Dios. Porque Pablo dice que la palabra de Dios abunde en nosotros. ¿Ok? O sea, ser llenos del Espíritu es ser controlados por el Espíritu. ¿Ok? Y controlados por el Espíritu es, a su vez, ser controlados por la palabra de Dios. Esto es ser llenos del Espíritu, hermano. En otras palabras, ser lleno del Espíritu Santo es obedecer la palabra de Dios. Entonces, hermanos, si el Espíritu Santo está en ti, entonces tú tienes la capacidad de aplicar la palabra de Dios. Porque recuerda que dice la Escritura que Dios produce así como el querer, como el hacer, ¿no es cierto? Y conforme, hermanos, conforme tú te vas sometiendo más a la palabra de Dios, pues evidentemente tú vas a tener una manifestación práctica de esa palabra de Dios, ¿ok? Entonces, en primer lugar, Pablo nos dice, tú cristiano tienes que ser lleno de la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo. La pregunta es,
¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo se ve que alguien está siendo controlado por el Espíritu Santo? ¿Cómo se ve que alguien está siendo lleno por el Espíritu Santo? ¿Cómo se ve? Versículo 19. Vean cómo se ve. Versículo 19. Así se ve una persona llena de la palabra de Dios, llena del Espíritu Santo. Versículo 9. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. O sea, hermano, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, cuando tú eres lleno de la palabra de Dios, lo vas a manifestar como hablando cosas santas, cantando cosas santas, teniendo un corazón gozoso en el Señor. Esta es la idea de este versículo. Porque, hermano, un cristiano no es un cristiano que siempre se está quejando. Un verdadero cristiano siempre está alabando a su Dios. ¿Por qué? Porque está lleno de gozo. Porque, hermanos, no solamente es decir las cosas de dientes para afuera. No. Dice Pablo que una persona que está llena del Espíritu Santo, dice que canta y alaba al Señor. ¿En dónde? En vuestros corazones. Hay gozo en tu corazón. En lo más profundo de tu ser, tú como cristiano, debe de haber gozo. Y ese gozo que hay dentro de ti se va a manifestar ¿en qué? En alabanzas, en cánticos. ¿Se dan cuenta? Porque, hermanos, no solamente es decir, ay, sí, aleluya, amo a Dios. No solo es eso, hermanos, sino que tu corazón, en primer lugar, tu ser, lo más profundo de ti, tiene que tener un gozo por ese Dios. Tiene que tener una satisfacción en ese Dios. Y cuando eso lo produces adentro, hermano, entonces eso te llevará a tener cánticos, salmos espirituales que agradecen a Dios, que alaban a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos, el estar lleno del Espíritu Santo te llevará a estar gozoso y a alabar a Dios siempre. ¿Ok? Pero también, hermanos, si tú estás lleno del Espíritu Santo, tú estarás, versículo 20, escucha, tú estarás dando siempre que gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nota, hermano, no solamente vas a adorar. Si tú estás lleno del Espíritu Santo, si tú estás lleno de la palabra de Dios, no solamente vas a adorar, también vas a ¿qué? A agradecer. Va a haber agradecimiento en tu corazón. Serás agradecido para con Dios en toda tu vida. Entonces, hermanos, si eres lleno del Espíritu, si eres obediente a Dios, tú tendrás alabanza en tu corazón, tú tendrás una gratitud genuina. ¿Sabes algo, hermano? Este es un termómetro para evaluar si tú eres cristiano o no. Es un buen termómetro, hermano. Esto es un buen termómetro, hermano, para evaluar si tú estás siendo lleno por el Espíritu Santo, si tú estás siendo obediente a la palabra de Dios o no. Porque yo solo quiero que te pongas a pensar, hermano. ¿Tú alabas a Dios en todo? ¿Tú agradeces a Dios en todo? ¿Nunca te quejas por nada? Reflexiona en esto, hermano. Yo solamente quiero que reflexiones en esto porque Pablo está diciendo un hombre o una mujer que está lleno por el Espíritu Santo, que está lleno de la palabra de Dios, tiene gozo, alaba al Señor, no se queja en su corazón porque su corazón está satisfecho en Dios y aparte es agradecido. Piensa en eso, reflexiona. Ahora, hermano, también si tú eres lleno del Espíritu Santo, si tú obedeces la palabra de Dios, también eso se va a reflejar en las personas que están a tu alrededor. Ve lo que dice versículo 21. Versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Alguien que está lleno del Espíritu Santo va a ser una persona gozosa, que alaba, también va a ser agradecido, pero también se va a someter los unos a los otros. O sea, va a estar dispuesto o dispuesta a poner a los otros antes que a sí mismo.
Eso es lo que hace una persona llena del Espíritu Santo. En pocas palabras, una persona llena del Espíritu Santo que obedece la palabra de Dios tiene humildad en su vida. Tú piensas en los demás y ya no piensas primero en ti. Tú ves por las necesidades de los demás, no por las tuyas primero. ¿Ok, hermanos? Tú no buscas aplastar a las personas como si fueras una aplanadora, porque ahora quiero hacer mi voluntad. No. Lo que tú tienes que hacer ahora es tener el deseo de decir, ya no soy yo primero, sino ¿quiénes? Sino los demás. Este es el verdadero amor. Este es el verdadero amor. Pablo en Corintio dijo, el amor no busca lo suyo propio. Este es el amor verdadero, hermanos. Entonces, quiero que vayas entendiendo el flujo que estamos estudiando, hermanos. Quiero que vayas entendiendo que ser lleno del Espíritu Santo implica que tú adores a Dios con gozo. Implica que tú seas agradecido con Dios. Implica que tú veas a los demás antes que a ti mismo. Pero también, hermanos, ser lleno del Espíritu Santo, también Dios lo traslada a la casa. Y vean cómo se ve una esposa llena del Espíritu Santo. Versículo 22. Dice versículo 22, dice, las casadas estén que sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Vean, hermanas, tú debes de sujetarte a tu marido porque tú estás llena del Espíritu Santo y tú obedeces la palabra de Dios. Esta es la realidad, hermanos. Si tú, esposa, quieres sujetarte a tu marido, en primer lugar, ¿qué tienes que hacer? Ser llena del Espíritu Santo. Porque, hermanos, esta es la realidad. Cuando tú, hermana, esposa, te sometes a la palabra de Dios, inmediatamente te vas a someter a tu marido. Tú no puedes pasar al paso B sin hacer el paso A. Tienes que estar llena del Espíritu Santo, tienes que estar llena de la palabra de Dios y ahora sí vas a obedecer lo que Dios dice. Pero hermanas, no me vean feo, también va para los hombres. Misma idea, versículo 25. Vean lo que dice versículo 25. Versículo 25, misma idea. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Misma idea, esposo. Tú tienes la responsabilidad de servir a tu mujer como Cristo sirvió a la iglesia. O sea, marido, tú tienes que pensar primero en los anhelos, en las metas, en los deseos, en las necesidades de tu mujer y al último, en las tuyas. Alguien puede decir, pero pastor, es que no la conoces. ¿No? Hermano, eso no importa. Tú obedece a Dios. Es que no es cristiana y ya empieza a ser de lo peor. No importa, hermano, tú obedece a Dios. Porque, hermano, Pablo está diciendo, así como Cristo amó a la iglesia. ¿No es cierto? ¿A poco tú, esposo, que eres iglesia de Cristo, eras bien santo cuando Cristo te amó? ¿A poco tú, esposo, vives en santidad día a día delante de Dios? ¿No? Sin embargo, Cristo te amó. Sin embargo, Cristo dio su vida por ti. Bueno, así tú ama a tu esposa. Da todo por ella, sin importar cómo sea tu esposa. Y esto aplica tanto para el esposo como para la esposa. Tú tienes que dar todo por tu cónyuge, sin importar lo que sea. Porque ese es el verdadero amor, ¿no es cierto? El amor verdadero es un amor que sacrificial, un amor sacrificado. Pero marido, tú debes de ver primero por tu esposa. ¿Para qué? Dice versículo 26, vean. Dice versículo 26, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, el marido que está lleno del Espíritu Santo, el marido que está lleno de la palabra de Dios, piensa primordialmente en el crecimiento espiritual de su esposa. Y tu marido, tienes que estar lleno del Espíritu Santo, tienes que estar lleno de la palabra de Dios para que puedas cumplir con esta ordenanza de Dios. Y así tú puedas amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Tienes que hacerlo, hermanos. Hermano, solo ponte a pensar. Por eso hoy en día hay muchos divorcios, ¿no es cierto? Por eso hoy en día, hermanos, hay solteros que se casan y a los 2 días se divorcian. ¿Por qué? Porque no buscan una pareja llena del Espíritu Santo. No buscan una pareja llena de la palabra de Dios. Solamente buscan puros inconversos, puras inconversas. Esto es parte del problema, ¿no es cierto? Pero pastor, yo ya me arrepentí de haberme casado con un incrédulo, con una incrédula. Qué bueno, gracias a Dios, ¿no? Gracias a Dios. Pero ¿sabes? Si él o ella no están llenos del Espíritu Santo, no están llenos de la palabra de Dios, el problema va a seguir. Porque ella va a ser una mujer incapaz de someterse a su marido, o él será un marido incapaz de amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. El problema va a seguir. ¿No es cierto? Así que solteros, si quieren casarse, analiza primero con quién te vas a casar y busca a alguien que esté lleno del Espíritu Santo, que esté lleno de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ya vimos cómo se ve una esposa, ¿no es cierto?, llena del Espíritu Santo. Ya vimos cómo se ve un esposo lleno del Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, hermanos, en resumen, esto es el matrimonio. ¿Cómo se ve un matrimonio que está lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo se ve un matrimonio que está lleno de la palabra de Dios? Vean, versículo 33 lo resume Pablo. Más abajo, versículo 33, dice Pablo: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Aquí está el resumen, hermanos. ¿Cómo se ve un matrimonio lleno del Espíritu Santo? Con un marido que trata a su mujer como le gustaría que ella lo tratara, y con una esposa que respeta a su marido. Sí, hermanos, que esto ya empezó a sonar predicación de estudio de matrimonios, ¿no es cierto? Pero no, hermanos, tenemos que tener el contexto del por qué quiero llegar a lo que vamos a estudiar justamente ya ahorita. Porque ahorita Pablo ya va a pasar a los hijos. Ya tomó al padre, ya tomó a la madre, y ahora va a pasar a los hijos. Y es importante ver ese contexto, porque vean ahora cómo Pablo se dirige a los hijos. Efesios 6, ahora sí, Efesios 6, versículo 1. Vean, Efesios capítulo 6, versículo 1, dice Pablo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. No olvides el contexto. ¿Cuál es el contexto? La persona que está llena del Espíritu Santo, la persona que está llena de la palabra de Dios, está alabando a Dios, está siendo agradecida con Dios, está buscando servir a los demás, ¿no es cierto? Las esposas se someten a sus maridos, los maridos aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, y ahora los hijos que están llenos del Espíritu Santo, dice Pablo, obedecen, ¿no es cierto?, a sus padres. El hijo que está lleno del Espíritu Santo va a obedecer a sus padres. Expliqué todo esto, hermanos, para llegar aquí. Quiero que notes algo. Nota cómo se dirige Pablo. Pablo dice hijos, ¿no es cierto? Que hijos en griego, hermanos, es teknon. Y teknon, hermanos, simplemente se traduce como descendiente. Es una traducción más literal del griego. Descendiente. Esto es importante, hermanos. ¿Sabes por qué? Porque Pablo, cuando menciona hijo, no se está refiriendo a un bebé. No se está refiriendo a un adolescente.
sino se está refiriendo a los hijos de manera general, o sea, a cualquier tipo de hijos o hijas, ¿ok? A cualquiera, no importa la edad, a cualquiera, pero si hay una especificación. Pablo hace una especificación y Pablo dice, estos hijos deben de ¿qué? Obedecer. Hijos, obedezcan. ¿Eso qué nos indica, hermano? Eso nos indica que Pablo se está refiriendo a un hijo o una hija que aún sigue bajo la autoridad de sus padres. ¿Ok? Entonces, tu hijo o hija, sin importar tu edad, y si tú sigues bajo la autoridad de tus padres, tú debes de obedecer a tus padres en todo. Ahora un joven me va a decir, ¿y por qué? ¿No es cierto? Porque son los jóvenes rebeldes. ¿Por qué? ¿No es cierto? ¿Por qué los voy a obedecer en todo? Dice Pablo al final del versículo, porque esto es ¿qué? Justo. Porque esto es justo. Justo, hermanos, en griego es dikaios, que dikaios se traduce de una manera más literal como apropiado. Tú tienes que obedecer a tus padres en todo porque esto es apropiado, porque esto es justo, porque esto es lo bueno que Dios quiere que hagas. Así de simple, hermanos. Tienes que obedecer a tus padres, joven, porque así Dios lo dijo. Ahora, hermano, Dios no tiene que darte explicaciones de por qué hace las cosas. Dios, hermanos, no tiene que contestar todas tus preguntas. Simplemente tú tienes que obedecer la palabra de Dios. Y Dios dice, obedece a tus padres porque eso es apropiado, eso es justo. Punto. Joven, eso tienes que hacer tú, porque es lo correcto delante de Dios. Quizá para ti, joven, no es correcto obedecer a tus padres. Quizás para tus amigos tampoco es correcto obedecer a tus padres. Quizás ellos desobedecen a sus padres y quizás ellos te van a hacer burla porque tú obedeces a tus padres en todo. Pero ¿sabes algo, joven? Tu amigo no te va a juzgar. El que te va a juzgar, ¿quién es? Es Dios. Es Dios el que te va a juzgar. Y cuando tú vives en desobediencia en contra de tus padres, vives en desobediencia en contra de Dios. En contra de Dios. ¿Por qué? Porque tú empiezas a practicar la injusticia. Ve lo que dice 1 de Juan 3:10. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10. Y te voy a leer, hermanos, la traducción de la Biblia de las Américas, porque se entiende un poquito mejor, está mejor traducido, la traducción de la Biblia de las Américas. Pero vean lo que dice 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Escucha cómo se reconocen. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que ama a su hermano. Que no ama a su hermano, perdón. Vean, joven, tu compromiso para con tus padres va a revelar si tú eres un verdadero creyente o no. Porque eso es lo que está diciendo Juan, ¿no es cierto? Juan está diciendo que el que es de Dios practica la justicia y el que es del diablo practica la injusticia. Es justo obedecer a tus padres, dice Dios. Entonces tú, joven, ¿practicas esa justicia? Porque si no la practicas, entonces eres del diablo. Y esta es la realidad, hermanos. A veces ustedes, padres, quieren engañarse y pensar que como sus hijos ya profesaron una oración de fe, entonces ya son salvos. Pero cuando los ves en su casa, cuando los ves que no hay respeto con los padres, cuando ves que hay desobediencia y viven como incrédulos dentro de la casa, aún así tú piensas y dices, es que mi hijo ya hizo una oración y es salvo. No es así, hermano. Joven, la evidencia de tu conversión, la evidencia de tu salvación es tu comportamiento para con tu familia, específicamente para con tus padres. Porque cuando tú te sometes a la autoridad de tus padres en obediencia, entonces te estás sometiendo a la autoridad ¿de quién? De Dios.
Y eso es lo que tú tienes que hacer, joven, obedecer a tus padres en todo. Pero Pablo dice, pero no solamente es obedecerlos. También, vean, regresando a Efesios 6, regresa a Efesios 6, versículo 2, no solo es obedecerlos. Efesios capítulo 6, versículo 2, dice Pablo también, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Esto es Éxodo 20:12, ¿no es cierto? Y vean versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vean, si los hijos quieren obedecer y honrar a sus padres, en primer lugar esos hijos tienen que estar llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ese es el mandato de Dios. Pero, nota hermanos, Pablo dice en el versículo 1, hijos, obedezcan, ¿no es cierto? Pero en el versículo 2 dice que ellos tienen que, ¿qué? Que honrar. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? ¿Cuál es la diferencia de obedecer y de honrar? ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, obedecer es el deber. O sea, tú tienes que hacerlo. Tú tienes que obedecer, ¿ok? Entonces, obedecer es el deber. ¿Y honrar qué es? Honrar, hermanos, es la actitud que está detrás de la obediencia. Ese es el honrar, la actitud que está detrás de la obediencia. Fíjense, para que me entiendan un poco más, simplemente quiero que veas la palabra en griego. Dice Pablo que honrar en griego es timao. Que timao, hermanos, se traduce como poner precio. Esa es la idea de timao, de honrar, poner precio. O sea, la idea es que tú vas a valorarlos como un precio alto. O sea, en otras palabras, hermanos, tú debes de reconocer cuánto valen para ti. Esa es la idea. Tú reconoces cuánto valen para ti. O sea, joven, tus padres tienen que ser como un tesoro para ti. Por eso tú los valoras, tú los estimas, tú los aprecias y tú los respetas. Porque ellos para ti tienen un valor que alto. Tú le pones como un precio, un valor alto. Hermano, joven principalmente, esto implica que tú debes someterte a la autoridad de tus padres, de tu casa, porque tú los valoras como un precio alto. Esa debe de ser tu actitud. Ese es el honrar. ¿Ok? Pero, ¿saben algo, hermanos? Y aquí me quiero dirigir a los casados para que los jóvenes se relajen un poquito. ¿Ok? Como les comentaba al principio, hermanos, ustedes casados o que no son casados, pero que ya no viven bajo el techo de sus padres, esto no significa, como lo comentamos, esto no significa que tú te olvides de la responsabilidad que tienes como hijo o hija. Y hablo específicamente del apoyo económico para con tus padres. Porque vean, Éxodo lo que dice, Éxodo 20:12, Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esta palabra que usa Moisés en hebreo, honra, es kabed. Que kabed, hermanos, se traduce como pesado. ¿Ok? Y la idea de esta palabra, hermanos, es que tú le vas a dar una recompensa pesada a tus padres. O sea, les vas a dar, como dice el pastor Sergio, cachete. Vas a dar dinero. ¿Ok? Obviamente, hermanos, esto también tiene que ver con que tú los honres, con que tú los valores y los pongas en un precio alto. Pero la idea principal, hermanos, esto está apuntando a la riqueza. Ese es el mandato de Dios. Darás dinero a tu padre y a tu madre. Obviamente, tú si estás casado, tú debes de cumplir con este mandamiento conforme a tus capacidades económicas y conforme a tus necesidades. Viendo primeramente por los intereses de tu cónyuge y de tus hijos, pero después también tienes que ver por los de tu padre.
Porque eso enseña las Escrituras. Es lo que dice Primera de Timoteo 5:8. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice: porque si alguno no provee para los suyos, o sea, los suyos pueden ser sus padres, también incluye a sus hermanos, a sus tíos, o sea, a su familia, está diciendo, ¿ok? Si alguno no provee para los suyos, y escucha, esto es importante, casado, y mayormente para los de su casa, o sea, para su cónyuge y hijos, si él o ella no provee, entonces, dice Pablo, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Tienes que ayudar a tus padres económicamente. Pero, dice Pablo, pero si tú estás casado, mayormente, primordialmente, para tu cónyuge y para tus hijos. ¿Ok, hermano? Casado, esto tiene que quedar clarísimo. Clarísimo. Apoyas a tu familia, apoyas a tus padres, pero mayormente a tu cónyuge y a tus hijos. ¿Ok? Y aquí, esposo y esposa, tú tienes que hacer todo lo mayor posible para que tu cónyuge pueda obedecer este mandato de Dios. Esposas, no se quejen cuando sus esposos ayudan a sus padres. Y de la misma manera, esposo, no te quejes si tu esposa ayuda a tus padres. Es más, esposo, si tu esposa no trabaja, si tu esposa no percibe un dinero de afuera, tu responsabilidad es ayudar a tu esposa para que ella pueda cumplir con este mandato de Dios, para que ella pueda suplir las necesidades económicas de su padre. Porque recuerda, esposo, lo que estudiamos, tú tienes que ser como un esposo que ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Eso qué implica? Que tú tienes que ver por los intereses de ella y después por los tuyos. Por eso, esposo, tienes que ayudar a tu esposa para cumplir este mandato de Dios. ¿Ok? Entonces, honrar a tus padres es un deber, pero también es una actitud. ¿Se dan cuenta? Y vean, hermanos, el Señor Jesucristo reitera esto mismo, hablando de lo económico. Lo reitera el Señor Jesucristo, y vean lo que dice Mateo 15:3. Mateo 15, versículo 3. Mateo 15, versículo 3. Mateo 15, versículo 3. Dice Mateo 15, versículo 3, dice: respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, escucha, honra a tu padre y a tu madre. Esto es Éxodo 20, ¿no es cierto? Y escucha, continúa diciendo: y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, o sea, los fariseos decían, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, aquello con que pueda ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y el Señor Jesucristo les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Vean, hermanos, los fariseos no ayudaban a sus padres porque según ellos, ¿qué decían? Este dinero es una ofrenda para Dios. Y entonces yo veo la necesidad de mi padre, pero no se la puedo dar porque yo voy a ofrendar para Dios. Y el Señor, ¿qué les dice? Hipócrita, estás mal, no me obedeces. Te vas más por tus tradiciones que por mis mandatos. Eres un hipócrita. ¿Se dan cuenta, hermanos? Todos nosotros debemos de honrar a nuestros padres, a nuestra madre,
ayudándole económicamente conforme a nuestras posibilidades. ¿Ok? Eso es importante, conforme a nuestras posibilidades. Y no importa si eres casado o soltero. Si está en tus posibilidades, tú debes ayudar a tus padres. Vean, otro ejemplo, 1 Timoteo 5:3. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 3. Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 3. Vean, dice Pablo allí en Timoteo, 1 Timoteo 5, 3, le dice Pablo a Timoteo, honra a las viudas que en verdad lo son. Aquí, hermanos, las viudas son las que se quedaron sin marido. ¿Okay? Esa es una viuda, ya sea porque murió el esposo, o porque el esposo la abandonó, o porque el esposo lo metieron a la cárcel. ¿Ok? Bueno, dice Pablo, las mujeres que en verdad son viudas, tu iglesia tienes que ayudarlas. Si ellas no tienen familiares por las cuales la tienen para poderle ayudar, entonces tu iglesia tienes que ayudarlas económicamente. ¿Por qué sabemos que económicamente? Porque Pablo utiliza la palabra honra, que ya la vimos, timao, poner un precio, está hablando de lo económico, ¿ok? Tú económicamente tienes que ayudar a esa viuda, pero nota lo que dice Pablo, esto no se tiene que olvidar, versículo 4, pero si alguna viuda tiene ¿qué? Hijos o nietos, aprendan estos, o sea, los hijos y los nietos tienen que aprender primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, hermano, si tú quieres mostrar piedad y santidad genuina, tienes que honrar a tus padres apoyándolos económicamente. Y si, hermano, dentro de tu familia hay una viuda, eso también honra a Dios. O ayúdala económicamente y eso va a honrar a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es lo bueno y agradable para Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que apoyar económicamente a nuestros padres conforme a nuestras capacidades. Eso es honrar. Ese es el mandato de Dios, de honrar a los padres. Ahora, quiero hacer una aclaración importante, hermanos, porque esto es importante también saberlo. Nosotros dijimos que hay que obedecer a los padres, ¿no es cierto? Pero también hay que honrarlos. Bueno, el mandato de obedecer a los padres es un mandato temporal. ¿Por qué es un mandato temporal, hermanos? Porque si el hijo o la hija sale de casa, o el hijo de la hija se independiza, o se casa y sale de su casa, entonces ese hijo o hija ya no está obligado a obedecer a sus padres. Porque ya se independizó o porque ya se casó. ¿Ok? Entonces, tu padre, no esperes que tu chiquitito de 50 años te obedezca como si tuviera 15 años. Porque ya no vive bajo tu casa. ¿Ok? El mandato de obedecer a los padres es un mandato temporal. ¿Pero qué crees? El mandato de honrar a tus padres, ese es un mandato de por vida. De por vida. Ahora quiero que notes algo, hermanos, y ya vamos a ir acabando. ¿Ok? Vean lo que dice Éxodo 20:12. Éxodo 20, versículo 12. Dice Éxodo 20, versículo 12, dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dijimos, hermanos, que este es un mandato con promesa, ¿no es cierto? Bajo este contexto, ¿quiénes iban a tener largos días? Los israelitas, ¿no es cierto? ¿En cuál tierra? En la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero ¿sabes, hermanos? Esta misma promesa es para nosotros como iglesia de Cristo. Porque ve lo que dice Pablo en Efesios 6,
regresando a Efesios 6, versículo 2, te vas a dar cuenta que es la misma promesa, pero vean lo que dice Pablo. Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 2, Pablo dice, honra a tu padre y a tu madre. Escucha, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. A ver, hermanos, ¿a qué tierra se está refiriendo Pablo? Porque cuando Dios le habla al Éxodo a los israelitas, sabemos que se está refiriendo a la tierra de Canaán, ¿no es cierto? A la tierra prometida. Pero aquí, hermanos, Pablo, ¿a qué tierra se refiere? ¿Acaso se está refiriendo a la tierra de Éfeso? Porque le está hablando a los efesios. ¿A qué tierra se refiere entonces Pablo? Donde habites. Fíjense, hermanos, no importa la edad que tú tengas, tú tienes que honrar la autoridad de tus padres. Y cuando tú haces eso, Dios te da esta promesa, la promesa de que tú tengas una larga vida en esta tierra, o sea, en la que vives, ¿no? O mejor dicho, en la que estés. No importa dónde estés, Dios te va a bendecir en esta tierra. ¿Ok? A eso se está refiriendo Pablo. Y es algo lógico, hermanos. Porque, por ejemplo, tú joven, cuando no haces caso a tus padres, cuando no haces caso a la autoridad de tus padres, cuando no los honras, y un día te dejas convencer por tus amigos de irse a una fiesta de noche, y entonces en la fiesta te empiezas a emborrachar, empiezas a tomar, te subes a un coche, todo borracho vas, te estampas, chocas y te mueres. Ahí ya perdiste esta promesa, ¿no es cierto? Por deshonrar a tus padres, por no obedecer a tus padres. Tus largos días se acaban de acortar por no obedecer a tus padres. Así de práctico es esto, hermanos. Así de práctico. ¿No es cierto? O no han visto también, hermanos, hablando de otro ejemplo práctico, no aplicado tanto para los jóvenes. Sabemos que gracias al pecado las enfermedades llegan, ¿no es cierto? Y entonces un día me llega a mí una enfermedad. Y quizás es una enfermedad que no tiene cura, que sé que no va a tener cura, que ya fui con 1000 doctores y los doctores me dijeron no tiene cura. Pero Dios sabe que en mi corazón yo honré a mis padres. Y gracias a la bendita mano de Dios, y hay muchos casos, las personas que le diagnosticaron que ya no iban a vivir, ahora viven. Porque ellos honraron a sus padres y Dios les está dando larga vida. Así de práctico es esto, hermanos. Esto es lo que Dios se está refiriendo. Entonces, hermanos, ¿tú quieres vivir largos días sobre esta tierra? Si quieres hacerlo, empieza a honrar a tus padres. Respétalos. Si tú vives bajo su techo y bajo su sustento, sométete a su autoridad, obedécelos. Y no importa cómo sean tus padres, porque aquí no dice, si tus padres son cristianos, debes de honrarlo. ¿Dice eso? No importa cómo sean. No importa si te trataron bien de chico o no. No importa si el papá es el papá o la mamá más mala. Eso no importa. Lo importante es que obedezcas a Dios. Es que te sometas a ellos. Porque Dios es claro, ¿no es cierto? Tu deber como hijo e hija es respetarlos. Esa es la actitud que tienes que tener. Respétalos, hónralos. Pero también, hijo, tú que eres casado o soltero, pero que ya no vives bajo tus padres, también debes de apoyarlos económicamente conforme a tus capacidades. Porque eso también es parte de honrar a tus padres. La Biblia, hermanos, nos menciona muchas veces que la ley nos da el conocimiento de nuestro pecado. Hoy vimos un mandamiento importante. Es por eso que yo te animo, hermano, a que examines tu vida. Que si tú no estás cumpliendo con este mandato, principalmente tú, joven, examínate si verdaderamente estás siendo obediente a tus padres y los estás honrando. Porque si tú estás haciendo todo lo contrario, joven, el juicio y el castigo de Dios es inminente para ti y te vas a ir al infierno por no honrar a tus padres, por no respetarlos. Pero hoy puedes corregir, joven. Arrepiéntete
ve a Cristo, ten fe en Cristo y Él puede perdonar tus pecados. Solo tienes que acercarte a Él, clamar a Él y Él va a tener misericordia de ti. Cristo te está dando la mano. Cristo hoy te está diciendo, honra a tus padres, obedécelos. Y sabes, yo te voy a dar una promesa. Tú vas a vivir largos días en esta vida. Y no importa la edad que tengas, tú hazlo y yo te voy a bendecir. Entonces, hermano, que tus padres sean como el gran tesoro para ti y por eso tú los valoras, tú los estimas, tú los aprecias y tú los respetas. Amén. Amén. Oremos al Señor.